los compañeros que no pudieron estar en esta sesión. Ahora, perfecto, ya vemos la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es David Miranda, yo estoy como Inside and Digital Sales Manager para Becar Trade México. El día de hoy voy a ser su anfitrión, voy a estar apoyando a Ana con todo el tema de las preguntas, presentación para el arranque. También quiero comentarles antes de empezar que vamos a tener el próximo webinar para la fecha del 23 de octubre con nuestro compañero José Gómez para hablar de pisos aserrados, pisos SOCOT. Entonces, para ya ir programándose en el siguiente webinar. Excelente, Ana. Entonces, Ana es nuestra gerente de desarrollo de negocio de infraestructura en Becar. Ella es la ingeniera Ana María Cáceres, ingeniera civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella cuenta con especialización y maestría en mercadeo por la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 20 años de experiencia y trayectoria en el refuerzo de elementos de concreto con fibras. Ha asesorado muchísimos proyectos para aplicaciones de prefabricados, tanto estructurales como no estructurales. Ha participado en proyectos de pavimentos viales, proyectos de aeropuertos, puertos y pisos industriales, y ha sumado más de 20 millones de metros cuadrados reforzados con fibras. Es toda una experta en la materia, entonces, por favor, todas las dudas que tengan, con todo gusto las vamos a poder resolver el día de hoy. Y bueno, Ana, adelante, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias, David. Entonces, bienvenidos a todos. El día de hoy, pues queremos porque, digamos, en el tema de refuerzos, en la parte de Becar, tenemos muchos productos y cada uno de estos productos también tiene, obviamente, pues una historia, tiene un soporte técnico, tiene un soporte de diseño, tiene también varias referencias dentro de cada uno. Entonces, el día de hoy vamos a presentarles las soluciones de refuerzo en la industria portuaria. Voy a ahorita dejar de presentar la diapositiva porque primero quiero presentarles un video de presentación también de quién es Becar. David, no he dejado de compartir, ¿verdad? Se sigue viendo bien. Muchísimas gracias, Ana. Listo, entonces empiezo. More than 140 years ago, our story began. Leo Leander Beckart started his business in Zwevehem, and what started as a good idea quickly started to grow. We drove innovation through research and science, developed new technologies, succeeded in breakthrough solutions, and ultimately became the well-established global company we are today. Our idea of better together was, is, and will be our way forward because it is our people and our partners who make all the difference. It continues to be part of our DNA we always carry with us. 140 years of transformation and counting. Now it's time to write the next chapter of our history together. Why? Because the world is in constant flux. We believe that it is our responsibility to contribute in finding solutions for these challenges ahead. We will continue to be the trusted and preferred supplier of steel wire applications with a global footprint, but we need to do it the Beckart way. Looking beyond the boundaries of our industry whilst remaining true to ourselves. It is our ambition to become the leading partner for shaping the way we live and move, safe, smart, sustainable. For our customers, employees, partners, investors, society, for all. Establishing the new possible. We also will make that mindset visible with our new identity, connecting our beginnings with our future. We will continue to strengthen our core while pioneering with creativity beyond steel. It is what our brand feels like, anytime, anywhere. From now on, we will be moving beyond products to new solutions and services. We will move beyond digital working towards data intelligence platforms, beyond pure performance to more sustainable outcomes. This strategy will be our compass, enabling us to perform, transform, and grow. It'll help us start the change from within, getting us on the move towards being a purpose-led organization. Beckart, establishing the new possible. ¿Crees que dar seguro médico es caro o complicado? Entonces, primero queremos, como dice, darles la bienvenida. Nosotros mismos estamos en un proceso de transformación. Y entonces, exacto, nuestro logo antes era Mejor Juntos, Better Together.
Y ahora nosotros también estamos continuando con este legado, basados también en nuestra política anterior, que era generar innovación, pero también ahorita lo estamos haciendo basados en sostenibilidad y en digitalización. Y lo que os estamos invitando a ustedes es precisamente a lo que decimos nosotros, establecer un nuevo posible. Entonces, ahorita ya empiezo precisamente con la presentación. Y les cuento quién es Becar y qué somos. Entonces, la presentación consiste en pues contarles un poco quiénes somos, porque no solamente en Becar tenemos soluciones en, digamos, el mercado que a veces nos conocen, que es el tema de los refuerzos de hormigón, sino que también tenemos refuerzos en otros mercados. Y también a veces pronto no conocen que pues nosotros somos una empresa que pues ya tiene más de 140 años y empezamos no solamente con la transformación del alambre, sino también con recubrimiento del alambre. ¿Y qué es el alambre? Compartimos de una materia prima que se llama el alambrón. Entonces, este alambrón normalmente vemos en las carreteras, es un material que tiene 6.5 milímetros de diámetro. Y en un proceso de pasarlo por lo que llamamos unos dados y el proceso de trefilación, lo pasamos varias veces, 20 veces, 40 veces, y lo vamos adelgazando en ese proceso. En ese proceso de adelgazamiento, el alambre gana resistencia. Y a veces también, por ejemplo, lo retrocedemos y lo cosemos. Y cuando lo cosemos pierde resistencia, pero gana ductilidad, gana flexibilidad. Entonces, ese, por ejemplo, es el famoso alambre negro que utilizamos en la construcción. Y lo vamos así transformando y lo vamos manejando para diferentes industrias. Y también entonces empezamos a enredarlo y vamos generando las mallas eslabonadas o lo vamos enredando más y lo vamos entorchando y generamos los cables, por ejemplo, para el tema de puertos. Y podemos llegar hasta una metro de diámetro para utilizarlo, por ejemplo, en telas o para utilizarlo, por ejemplo, en la protección de los vidrios. Entonces, ese es todo nuestro proceso y también, como dice Tony, estamos en muchas industrias. Pero no solamente cogemos el alambre y lo transformamos, sino que también lo recubrimos, por ejemplo, para protegerlo de un ambiente ya más corrosivo, o también le colocamos aleaciones para mejorar la característica del acero y hacerlo también, por ejemplo, más durable. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque allí que van a ver varias soluciones que parten de eso, de que es el mismo alambre, pero que ese alambre lo vamos cambiando y lo vamos utilizando, por ejemplo, en una parte del puerto o lo vamos utilizando en otra parte del puerto. Entonces, y como les comentaba, en nuestro ADN está el tema de innovación. Tenemos varios centros de investigación y desarrollo en Bélgica, China e India. También en este momento, por ejemplo, tenemos varias marcas reconocidas. Por ejemplo, hoy pues vamos a hablar de una de ellas, que es Dramix, pero vamos a hablar muy poquito y cortamente también de otro que utilizamos en puertos, que es Brydon. Entonces, y también vamos a hablar de otra solución, digamos, que es Vecinal. Entonces, más adelante les cuento qué es. ¿Y cómo estamos internamente divididos? Nosotros estamos divididos internamente en 4 grandes divisiones. Una que es reforzamiento del caucho, otro que son soluciones de alambres de acero, otro que es lifting and mooring, ese que acaba de cambiar recientemente de nombre, que sería de izaje y amarre, la traducción en inglés, de inglés a español, y el otro que son los negocios especializados. Entonces, por ejemplo, en refuerzo de caucho, para que sepan, aproximadamente más del 30% de los alambres de las llantas a nivel mundial son de nosotros. O, por ejemplo, en Steel Wire, por ejemplo, en el tema de puertos, hemos estado dando soluciones no solamente con las puntillas o con los alambres o con las mallas electrosoldadas, sino también, por ejemplo, con las mallas eslabonadas y también ya, por ejemplo, con otros, uno de los que vamos a hablar, que son las fibras de acero Dramix. Pero también hay otros productos. Tenemos uno de los más conocidos de nosotros, son los alambres de púas moto. Entonces, ahorita también tenemos alambres de púas nuevos que tienen nuevas tecnologías ya con una mejor protección corrosiva. También en lifting and mooring tenemos, como les decía, varias soluciones, no solamente en el mercado portuario, sino también, por ejemplo, para el mercado petrolero, para el mercado de minas. Y dentro de nosotros, en los negocios especializados, tenemos la parte de transición energética, donde damos soluciones, por ejemplo, para generar hidrógeno verde o también para torres eólicas
O también tenemos las divisiones a la que normalmente pertenecemos todos acá en México, que se llama construcción sostenible. Y en ese estamos buscando generar soluciones que generen menos huella de carbono y menos impacto. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas divisiones está manejando diferentes segmentos. Por ejemplo, obviamente el de refuerzo del caucho está atendiendo mucho al sector automovilístico. Y en el caso, por ejemplo, de negocios de Lifting and Mooring, atiende también en industrias, exacto, como el de petróleo, como el de puertos, pero también como el de minas. Y en negocios especializados, sí, principalmente atendemos el mercado de la construcción. Y antes de empezar con el tema de refuerzos para puertos, sí quería empezarles una pequeña presentación del producto que tenemos en el área de Lifting and Mooring, de izaje y de amarres, que son los cables. Entonces, aquí los cables sí se están utilizando y los hemos manejado desde hace muchos años. En este momento estamos haciendo más una transformación de marca más hacia uno de los productos más conocidos, que es la marca Brydon, que es la de las más conocidas a nivel internacional. Y tenemos todas las soluciones que se pueden dar sobre el gancho o bajo el gancho. Sobre el gancho estamos hablando, por ejemplo, de alambres de cables para las grúas, para las STS, para las RTG, donde tenemos exacto todas las configuraciones que ustedes necesiten y también pueden asesorarse con nosotros para cambiar esa configuración. O sea, si tienen uno de 6 torones, listo, podemos decir, listo, hagámoslo con 8 torones con la misma resistencia, pero buscando una mayor flexibilidad o también buscando un menor desgaste precisamente en las poleas. Los tenemos también con lubricante, los tenemos plastificados, o sea, tenemos todo el portafolio, pero también tenemos los productos bajo el gancho, tenemos también todo el portafolio de todos los acabados, digamos, también podemos hacer todos los accesorios y tenemos todas las eslingas y conectores y soluciones también de izaje. Tenemos también en el caso para puertos de lubricantes biodegradables y también se hace el servicio de inspección de los cables. Entonces, con mucho gusto, si necesitan pues cualquier información y asesoría, con mucho gusto los podemos atender. Y si quieren también, la idea es que, como les decía, cada uno de estos productos es todo un universo en la parte de diseño y en la parte de asesoría. Podemos también, si quieren, dejar en sus comentarios acá si les gustaría pues recibir una capacitación con respecto ya enfocados en este producto de Lifting and Mooring. Y ahora sí, vamos a hablar de refuerzos y sobre todo de nuestra división de construcción sostenible. Entonces, en nuestra construcción sostenible, seguimos basados en esos mismos 3 pilares de Becar, de estableciendo un nuevo posible, que son innovación, que son sostenibilidad y digitalización. En innovación, nosotros hemos inventado varias veces varios productos para la construcción y continuamos en ese mismo proceso de innovación. Tanto es que ahorita en agosto de este año acabamos de lanzar una nueva fibra, un nuevo refuerzo precisamente enfocado, basados en este tema de innovación. Tenemos, por ejemplo, nuestros productos que son Dramix, que son fibras de acero metálicas, fibras sintéticas, ya de macrosintéticas, que es la solución CIMIX. Sigma Slab, por ejemplo, ya es una solución paquete, por ejemplo, que ya podemos hacer soluciones ya de refuerzos combinados, en este caso de cables con fibras, para hacer pavimentos o pisos sin ninguna junta, combinados. También tenemos, por ejemplo, y hoy vamos a ver algo de las soluciones de reforzamiento de asfaltos, como son Mestrac y Fortifix. Y también ya contamos con servicios, por ejemplo, de diseño. En el tema de sostenibilidad, también les vamos a contar brevemente que ya contamos con qué herramientas les estamos entregando en el mercado precisamente para generar no solamente una evaluación ambiental, sino generar soluciones con menos dióxido de carbono o que aumenten la durabilidad. Esto es muy importante en el tema de puertos. En puertos, normalmente se está buscando de que los productos sean mucho más durables
Y también en puertos, normalmente estamos pensando en el tema de sostenibilidad, más cuando estamos hablando de, listo, tengo un lubricante que no contamine el agua precisamente del mar, o estamos pensando que voy a hacer un edificio y estoy pensando en la cubierta o estoy pensando en la disposición de las ventanas, estoy pensando precisamente en métodos para poder generar menos energía y en el periodo de vida de tiempo de la edificación, pues estén generando menos gastos energéticos. Pero se nos olvida que también hay otra parte en la construcción que podemos ayudar si utilizamos menos materiales. Entonces, en todas esas cosas, nosotros estamos, digamos, haciendo soluciones para que ustedes puedan también generarlo y también que sean unas soluciones que puedan ser reusadas o recicladas. Y la otra herramienta es digitalización, donde estamos generando herramientas pues, para que podamos acceder a, digamos, al diseño y verificación de estos productos pues, más rápidamente. Entonces, como les comentaba, tenemos varias marcas. Entonces, unas que son, por ejemplo, para el refuerzo de mampostería, como son el Murfor. Murfor es para refuerzo precisamente de muros, digamos, de ladrillo. Y nos ayuda en ese refuerzo horizontal para prevenir en el tema de sismo. Tenemos también para refuerzos de acabados en paredes para evitar agrietamiento, pero el día de hoy en los puertos normalmente utilizamos más otro tipo de estructuras. Utilizamos, por ejemplo, pavimentos de concreto, pavimentos asfálticos, utilizamos pilotes para reforzar el terreno, utilizamos también prefabricados para hacer los rompeolas, utilizamos drenajes. Entonces, eso es más o menos los refuerzos que les vamos a presentar el día de hoy. Como les digo, esta es primero presentación, más o menos técnica para contarles, digamos, en qué consiste cada producto, pero cada uno de estos productos pues tiene bastante información. Y también para que sepan, no solamente cuenta con nuestro departamento, sino también existe todo un apoyo en la parte de diseño y capacitación para que ustedes como especificadores o como diseñadores pues puedan acceder a nuestras soluciones. Entonces, en puertos, ¿qué tenemos? Entonces, en puertos, normalmente, por ejemplo, tenemos un pavimento. Podemos tener un pavimento que sea con pavimento con una capa asfáltica. Podemos tener un pavimento también de concreto. Podemos tener un pavimento de adoquines, que son como dicen los más comunes, pero podemos tener también unos drenajes, exacto, que podemos tener unos box culverts o unos canales. Podemos también tener un material, necesitamos material granular. Entonces, ese material granular en puertos es bastante crítico y hacemos unas capas bastante gruesas y de mejores materiales porque en los puertos las cargas que tenemos son muy altas. Les voy a hacer ahí un paralelo. Por ejemplo, en un piso industrial o en un pavimento de una vía, en una vía, cuando tenemos camiones, lo crítico y normalmente fallan es por la repetición, o sea, por fatiga en la parte del concreto. Y en la parte del asfalto falla por deformación en la tensión en la base. Mientras que cuando tenemos un piso industrial, estos normalmente fallan solo esa flexión. O sea, casi siempre entonces revisamos qué está pasando a flexión en el tema de en la parte de abajo, cómo se está comportando nuestro elemento, si se va a fisurar o no, o cómo podemos evitar esa fisuración, o cómo podemos ayudar a que esa fisuración sea controlada. Y la otra es que en pavimentos ya portuarios, normalmente no fallan por fatiga, normalmente no fallan por flexión, también es por el suelo, o sea, fallan por funcionamiento. Entonces, por eso el suelo en los puertos es tan crítico. Entonces, por eso aquí otros productos que nos permitan reforzar los suelos también son bastante importantes. Entonces, como les decía, tenemos refuerzos para hacer para las capas asfálticas, tenemos refuerzos para las capas granulares, tenemos ahorita también refuerzos para las estructuras que tengamos en hormigón, como son los pavimentos, los prefabricados como los drenajes, los culverts o los rompeolas. Sé que en los rompeolas a veces es importante, es el peso.
digamos, de que obviamente ese peso, el elemento, y no se puede hacer con un concreto, digamos, masivo y, digamos, peso, pero también a veces como es un elemento en fundida masiva, hay una microfisuración. Entonces, también por eso pueden aplicar unos ciertos tipos de refuerzo. Y también este tipo de prefabricados, estoy adelantando un poquito, necesitan un proceso de movimiento. Y en ese proceso de movimiento también se necesita a veces un refuerzo para evitar que se fisure. Y también estamos ofreciendo, exacto, para muros y para pisos. Entonces empezamos con los asfálticos. Entonces, en asfálticos vamos a presentarles dos productos, uno que se llama el Mestrac y el otro que se llama el Fortifix. El Mestrac sí es una capa que nos va a servir para, en un momento inicial de la construcción, darle refuerzo y mejorar las características de la capa asfáltica y de las subbases. Este producto. Y ya el Fortifix es para rehabilitación. O sea, si ya tenemos una capa asfáltica o tenemos un pavimento en concreto y queremos mejorar esa capa superficial, podemos colocar simplemente para tema de rehabilitación un producto como se llama el Fortifix. Entonces, el Mestrac, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestros alambres. Entonces, a cierto diámetro, y que lo que hicimos fue torcerlos. Y es una malla de alambre hexagonal tejida, fabricada de alambre de acero recubierto de Vecinal. Entonces, aquí es lo primero que les decía que también Bekaert se encarga. Vecinal significa Bekaert Zinc Aluminio. Y es que en el proceso del alambrón, digamos, inicialmente antes de que se fuera acero y alambrón, le colocamos aluminio. Y ese aluminio lo hace que sea esté protegido con respecto a la corrosión, que dure más o menos de unas 5 a unas 10 veces más, dependiendo de la cantidad de aluminio que tenga en su composición el acero. Entonces, esto nos permite que precisamente sí esté más protegido, a pesar de que es acero, sí esté protegido, digamos, con respecto a un acero normal, y que sí esté protegido para poderlo colocar en una capa asfáltica y también en una capa de granular. También está reforzado, tiene unas varillas que están aplanadas y que están intercaladas, digamos, metidas dentro del refuerzo para que nos ayude en una facilidad de instalación y también para que le dé una rigidez. ¿Y para qué sirve? Exacto. Nos permite para incrementar la capacidad soportante del suelo, para reducir también espesores de capas, buscando alguna economía, para prevenir fisuras, para prevenir exacto el agüellamiento que se produce, por ejemplo, en puertos, puede darse de que el clima, el asfalto es muy susceptible a la alta temperatura, y también cuando llega un camión y frena, pues se genera esa huella en ciertos puntos. Entonces, este producto precisamente nos ayuda a que tengamos un refuerzo en esas zonas. También en puertos, cuando desafortunadamente el terreno no nos ayuda, porque a veces estamos muy cerca a los manglares o a zonas así de afectadas, digamos, desembocadores de ríos, nos puede ayudar también a mejorar y reparar un tema de asentamientos. Y también al final es un incremento en la vida útil. Ya en el tema de sostenibilidad, nos permite también hacer una reducción o costos de tiempo o de huella de carbono y también de transporte y sus emisiones asociadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros reducimos el espesor, pues va a haber un tema de ahorro de costo. También si reducimos, por ejemplo, el espesor de las capas granulares o asfálticas, eso nos va también a hacer una instalación mucho más rápida. Pero también lo más importante en el tema de sostenibilidad es que estamos utilizando menos materiales. Y eso, utilizar menos materiales, nos está generando menos emisión de huella de carbono. Nos está ayudando a que precisamente tuvimos que excavar menos, tuvimos que llenar menos, que tuvimos que transportar menos material, que tuvimos que utilizar menos asfalto o menos rellenos, que tuvimos que explotar menos en la fuente de agregados. Exacta. Entonces tuvimos que excavar menos. También, si alargamos el tiempo de vida, pues hubo una reducción en el tema de mantenimiento, y también hay menos perjuicios en el tema del uso del terreno.
Este es el producto, digamos, sus características. Es una malla, estamos copiando la forma como si fuera una colmena de una abeja, que buscamos de que por lo menos sí alcance a entrar el agregado entre estos huecos para que haya como una, la palabra es interlock, o sea, que se entrecrucen y si se crucen ahí los agregados con la capa de algo en la parte inferior. Y si se dan cuenta, hay de diferentes tensiones de los alambres. Entre más tensión, si se dan cuenta, acá esta es de 40 por 50 y esta es de 32 por 34. Entonces, es esa combinación de que si tenemos una malla con más tensión o menos tensión, de qué tanto queremos que soporte o qué tanto menos queremos que soporte. Y también eso también, qué tan pesada o qué tan liviana queremos que ella, digamos, sea fácil para instalar. Entonces, ¿dónde la colocamos? Normalmente nuestro pavimento está compuesto por el suelo, por una subrasante, está compuesto también por una subbase granular, una base granular, por una capa ligante y por una capa de desgaste. Y podemos utilizar el mesh track en todos estos. En la interfase, por ejemplo, entre la capa de desgaste y la de ligante, entre la de ligante y la base, podemos entre la base y la subbase, podemos entre la subbase y la subrasante, podemos también a veces se hace mejoramiento de las subrasantes y se puede también colocar las en mesh track. Entonces, o podemos combinarlas todas estas soluciones. Entonces, si se dan cuenta, en el tema de refuerzos de pavimentos y de capas granulares, lo podemos utilizar en cualquier punto. Y los podemos apoyar en el tema también ya de diseños. Esta es una metodología que no es tan nueva para algunos, entonces, pero para algunos sí es relativamente nueva. Y, por ejemplo, acá tenemos un caso donde arrancábamos con un diseño original de una subrasante de 10 megapascales de resistencia, que es bajito, y con un material de 60 centímetros de material granular, estábamos alcanzando a 50 megapascales en nuestra parte superior. Entonces, al colocar una capa de mesh track precisamente en esa interfase entre la subrasante y la material granular, podemos incrementar y duplicar esta resistencia de esta capacidad portante del terreno. O el otro ejemplo es que también podemos utilizar y colocar esta capa y decir, listo, quiero que mi parte superior se alcance en esos 50 megapascales de resistencia. Por ejemplo, en los pisos industriales, a veces se te arranca con un 50 megapascales porque las cargas son más bajitas comparados contra un pavimento de contenedores o de rich stackers. Entonces, y pudimos hacer una reducción del material granular de 60 a 32 centímetros. Entonces, ese es en el caso, por ejemplo, ya de refuerzos para el tema de pavimentos nuevos y de bases granulares y de capas asfálticas. También, como les comentaba, hay otro producto que es Fortifix, que este es para la rehabilitación para ya cuando existen pavimentos existentes. Entonces, estamos aquí mejorando esa capa precisamente arriba de desgaste. Consiste en una malla, digamos también no en forma hexagonal exacto, sino como una retícula. Y esta retícula está también unida con un material, un material no tejido. ¿Para qué se le da a este material? Porque esta es una mallita mucho más delgadita. Es para se une a este material, esta capa precisamente no tejida, para ayudar en el tema de instalación y darle estabilidad a, digamos, porque si no sería muy delgadita y se nos puede enrollar. Este le da un tema de estabilidad. Entonces tenemos una malla que son retículas de 40 por 30 o de 50 por 50 y si se dan cuenta, pues el peso es muchísimo más liviano. La otra pues pesaba 1700, estas ya son de 200 o de 300. Lo importante en el tema de rehabilitación es que tenemos nuestra capa, digamos, abajo de asfáltica, por ejemplo, y esta ya tiene algunas fisuras. Entonces, lo que queremos evitar es que estas fisuras se vayan a transmitir a la capa nueva superior. Entonces, normalmente uno escarifica, llegas, te sellaste tus fisuras, exacto, con un material ligante. Entonces, aquí la idea es que se coloca la capa de Fortifix y vuelves a colocar tu capa asfáltica. Y con esto sí podemos ver que la iniciación de la fisura y también al final del ensayo se puede reducir en hasta 20 veces.
Es decir, que sí, en durabilidad podemos estar casi que de 10 a 20 veces mejorando la durabilidad y en la vida útil del pavimento. Y bueno, ahorita ya entramos, ahorita sí es un poquito más largo, es el tema de ya el refuerzo para concretos. ¿Por qué es un poco más largo? Porque hay más elementos. O sea, estamos hablando que son prefabricados, que son pavimentos portuarios, que son pisos, que son paredes. Entonces, el repertorio de las fibras metálicas es un poco más largo. Entonces, ¿qué son las fibras? Son unos alambres, digamos, relativamente cortos y que van variando en su longitud, en su diámetro, en su forma y en su resistencia del alambre. Y para cada uno de los tipos de aplicaciones, normalmente sí va una fibra. O sea, por ejemplo, bueno, no es el tema de acá, pero en túneles las fibras se utilizan, son corticas para que puedan salir por la boquilla de lanzado. O, por ejemplo, en pavimentos y en pisos industriales, las fibras sí son como de 6 centímetros de longitud porque necesitamos que haga puenteo entre los dos tamaños de los agregados. Entonces, dependiendo del tipo de fibra, de la longitud, del espesor, de la resistencia que se quiere alcanzar, sí va cambiando una fibra u otra. Cuando les decía el tema de innovación, es que nosotros sí hemos trabajado en el tema de innovación. Nosotros lanzamos las fibras 3D en los años 70. Entonces, ¿qué le colocamos primero? Era un anclaje, que era 1, 2 y 3. O sea, era así, con 1, 2 y 3. Y entonces en el mercado nos decían, no, pues es que la fibra en el proceso viene ya enredada en la bolsa. Entonces ahí fue cuando también nosotros introducimos la tecnología de que vinieran pegadas para evitar que se estuvieran enredando dentro de una bolsa y ese pegante no afecte a las características del hormigón. Entonces, eso también es invención de nosotros. Después, en el 2004, también hicimos ya fibras con recubrimiento de zinc para precisamente una mejor protección con respecto a los ambientes corrosivos. Ya en el 2012 sacamos la familia de las fibras 4D y 5D, donde lo que hicimos fue mejorar el anclaje. Mira que esta es una 5D, 1, 2, 3, 4 y 5. Y también mejoramos no solo el anclaje, sino la resistencia del alambre para que pudiéramos dosificar menos cantidad de fibras, para que pudiéramos aumentar la capacidad de carga también del elemento y al final también generáramos soluciones ambientalmente más sostenibles, pero también más económicas. Y este año, como les decía, en agosto, aquí acabamos de sacar una nueva serie de fibras que se llaman las fibras Dramis Loop, que son fibras totalmente recicladas. Entonces ahí también voy a mostrar una pequeña presentación muy cortica también de esas Dramis Loop. Entonces, las fibras se mezclan dentro del hormigón y se utilizan para reemplazar las varillas, en el caso de que hubiera algún refuerzo tradicional, pero en el caso de los puertos, por ejemplo, los pavimentos, si tenemos un espesor de 45 centímetros, por ejemplo, para la zona de contenedores y para la zona de los friction stackers, ya lo podemos reducir al espesor a unos 25 a unos 30 centímetros. Entonces, en el caso de puertos, nos permite precisamente también hacer una muy buena reducción de materiales, que al final también eso nos da unas ventajas económicas. ¿Y cómo funcionan las fibras? Las fibras, como sabemos, el hormigón es muy bueno en el tema de compresión, pero ya cuando tú lo colocas en esfuerzos de flexotracción, o sea, por ejemplo, los pavimentos, los prefabricados cuando los estamos izando, cuando también tenemos pilotes, exacto, que también tiene pues un tema de flexión, cuando tenemos casos de las boss culvers, que también los estamos izando, y ahí sí, cuando estamos precisamente en boss culver, lo estamos izando, estamos generando una tracción, el concreto pues no soporta, no tiene buenas características. Es por eso que le colocamos un refuerzo. Será un refuerzo con varillas, puede ser un refuerzo con fibras. Y las fibras están mezcladas dentro del concreto, aleatoriamente dentro del concreto, en todo su espesor y en toda su área, y donde la fibra tiene un anclaje exacto que le permita, como la varilla corrugada, que tiene también una espiral que esté amarrado dentro con el concreto, pero que también la fibra, exacto, el alambre fluya y genere su comportamiento de estirarse. Entonces, es una combinación.
¿Y qué buscamos al introducir las fibras dentro del concreto? Estamos buscando que después de que haya una fisuración, el concreto y el refuerzo siga trabajando. Les recuerdo que cuando un concreto, una estructura normal tiene así, digamos, el concreto llega, normalmente se fisura, y ahí viene cuando entra a comportarse el refuerzo, o sea, la varilla o la malla. Acá es lo mismo, sino que tenemos dos comportamientos. Uno que sí es el de flexión-endurecimiento, que va para arriba, y que tenemos también el de flexión-ablandamiento. Entonces, dependiendo de dónde la vamos a utilizar, a veces utilizamos flexión-ablandamiento o flexión-endurecimiento. Flexión-ablandamiento lo utilizamos, por ejemplo, en pisos. En flexión-endurecimiento lo utilizamos, por ejemplo, en el tema de prefabricados. ¿Qué es esta curva? Esta es una curva de viga, el ensayo de viga, pero ya para fibras. Normalmente se revisa precisamente el ensayo de viga primero, porque el concreto pues lo estamos colocando a flexotracción, entonces eso es lo que llamaban el ensayo de flexión o el ensayo de módulo de rotura, donde le colocamos una carga, el concreto se fisura y ahí empiezan las fibras a funcionar. Eso se llama resistencia residual o se llama tenacidad. Y entre más cantidad de fibras, pues obviamente nuestra curva va subiendo. Miren, acá está la curva del concreto simple. Aquí el concreto siempre llega, se fisura y pues deja de trabajar. O también si tenemos una mejor característica de esta fibra, esta también nos permite tener una curva hacia arriba o hacia abajo. Pero digamos, si tenemos, por ejemplo, una banqueta, entonces pues las esfuerzos de una banqueta no son altos, entonces podemos trabajar con una flexión ablandamiento. Podemos trabajar con unas fibras también, por ejemplo, sintéticas, porque las cargas no son altas. Pero pues si tenemos, por ejemplo, un muro que va a estar soportando vientos de huracanes, pues ahí sí ya nos toca un elemento estructural y nos tocaría mirarlo en una curva de flexión-endurecimiento. Y como les decía, de referencias de fibras tenemos más de 100 y van atadas a lo que queremos alcanzar y el elemento. Están caracterizadas por la resistencia de su alambre, por su anclaje, por su forma y su longitud y por su dosificación. Tenemos de la familia 3D, que es de 1200 newtons milímetro. ¿Eso qué significa? Que es 2.5 veces más resistente. La resistencia del alambre es 2.5 veces mayor que el de una varilla de acero. El de la 4D es 4 veces mayor. El de la 5D es de 5, o sea, es 2500, 2200. Y hay otras mucho más altas, que son, por ejemplo, las fibras GP, que son ya de 3200. Entonces, si tenemos ese alambre que resiste, entonces entre mejor alambre, pues obviamente va a estirar más y nos va a permitir tener una curva mucho más arriba. El otro es el anclaje. Entonces también buscamos de que este anclaje sea lo más perfecto, digamos, posible. Pero en esta familia de las 3D, ¿qué nos pasa? Que digamos, voy a colocar acá. Voy a colocar acá. Si se dan cuenta, acá de todas maneras la fibra no está perfectamente anclada y hay un desplazamiento y también por las características del alambre soporta menos carga. Mientras que una fibra 5D sí tiene ya un anclaje perfecto. Lo que está haciendo es que se está trabajando, ya es la resistencia del alambre, por eso es que es importante esa combinación de un buen anclaje con una buena resistencia y alcanzamos mayores valores de carga. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fibra con un anclaje, digamos, de 4 veces, 1 de 4D, 1, 2, 3, 4, pero una resistencia alta, pues estamos sobreutilizando la resistencia del alambre. Entonces, digamos, porque de todas maneras no va a haber un anclaje perfecto. Entonces, y digamos que su aporte, como no está funcionando en su totalidad la resistencia del alambre, pues digamos que también puede estar diciendo, no, pues tiene el mismo comportamiento o similar que una 4D o puede ser también en ese caso inferior. Bueno, el otro parámetro importante
es la relación de esbeltez. La relación de esbeltez es la división entre la longitud de la fibra y el diámetro, y son números que va diciendo, la división es 45, 65, 80. Entre mayores sea ese número, es mejor la característica de la fibra, porque eso significa que o sea, hay una longitud larga y hay un diámetro chiquito, lo que hace que aumente la cantidad de fibras por kilo. Este es el caso, digamos, de unas dosificaciones. Ambas tienen dosificación de 15 kilos por metro cúbico. Esta es una fibra de esbeltez 45 y esta es una fibra de esbeltez de 80. Esta de 45 tiene 2.800 fibras por kilo, ahora me falla la memoria, y esta tiene 4.600 fibras. Entonces, ambas con la misma dosificación nos damos cuenta que esta tiene una mejor red y va a soportar muchísimo más carga. Y pues los cabeceras nos llega precisamente a tener este comportamiento. Y estas curvas llegamos para cada concreto, para cada dosificación de fibra, para cada referencia de fibra, hay esta curva. Y esta curva, que se llama precisamente la de resistencia residual, la utilizamos ya como parámetros de diseño. Entonces cojo este valor acá, con una apertura de 0.5 milímetros, y cojo este de 2.5 milímetros, y con eso diseño para estado límite de servicio y para estado límite último. Es decir, que diseño para cargas y diseño para temperatura, contracción y ya para las cargas en el día a día. Entonces, por eso es importante pues, que conozcas bien tu curva de. Y como les decía, pero también tenemos otros, digamos, tipos de fibras. Entonces también tenemos de las fibras macrosintéticas, que ya son de mayor longitud de 2.5 centímetros, y las tenemos de varias resistencias también del alambre, bueno, del material. Entonces, no son digamos, de 1.200, pero sí son, por ejemplo, de 600, de 400, de 500 de resistencia. Y ese comportamiento ya de la curva no llega al nivel de las fibras metálicas, pero por ejemplo para unas cargas más livianas sí pueden funcionar. O también que nos pueden ayudar, o sea, nos ayudan también es que, ok, si teníamos una reducción de un pavimento de 45 a 30 centímetros, si introducimos unas fibras sintéticas, pues esa reducción ya de pronto va a ser solamente de 5 centímetros porque la curva de soporte de carga es muchísimo menor. Y también tenemos unas microfibras sintéticas. Estas se utilizan para el momento de retracción en las primeras horas tempranas del concreto, esas primeras 8 horas para ayudar a que el concreto sea menos susceptible para el tema del clima. Y esas les sirven el tema de puertos porque pues tenemos pavimentos que están expuestos al tema del sol y del viento. Entonces, como les decía, tenemos varias combinaciones de fibra, tenemos 4Ds, tenemos 5Ds. Entonces, por ejemplo, tenemos las más populares en puertos son la 4D 6560 BG, es decir, con 4, exacto, de 6 centímetros de longitud. También tenemos la 80 y las tenemos también en acero normal y en acero galvanizado. Y como también les comentaba, tenemos una nueva familia de fibras Aitica que se llama la familia de fibras Dramis Loop. Esas son unas fibras que salen de otro proceso exactamente y se reciclan. Entonces es un producto totalmente reciclado que las mezclamos con las fibras también de Dramix para buscar mejorar esta curva de rendimiento. Pero también no solamente estamos buscando mejorar la mayor capacidad de carga, sino que también estamos buscando generar soluciones con menos huella de carbono. Una fibra en Dramix normalmente tiene una huella de carbono de 0.69 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilo de fibra, mientras que estas tienen una huella de carbono de 0.04, que es un valor muy bajito. Entonces, si ya también quieren que su proyecto tenga una certificación ambiental, es una buena opción revisar soluciones combinadas de Dramix normal con Dramix Loop. Y son así, como son recicladas. Entonces, si se dan cuenta, no son así bonitas o perfectas. Entonces, sino precisamente pues vienen de un proceso
ya pues de reciclado. Me voy a afanar un poquito porque sí, estamos como en la mitad de la presentación y ya estamos en 45 minutos. Entonces, pero contarles de que esas también las estamos utilizando en pavimentos, en túneles, en infraestructura. Y si se dan cuenta, la resistencia del alambre viene de una resistencia alta, sino que pues, por el proceso de reciclado, pues perdió un poquito de un poco de sus características ya de desempeño. Bueno, ¿y cómo estamos, Aitica, nosotros involucrados en el tema de puertos? Nosotros así rápidamente les contamos, estamos participando pues también en varias organizaciones y en varias ferias. Pertenecemos a la PIANC, somos miembros en este momento del capítulo de sostenibilidad y en este momento ya el próximo año la PIANC va a emitir un documento precisamente de, digamos, guías para el tema de manejo de sostenibilidad para puertos. También estamos en manuales de diseño, estamos en el British Port, en el Heavy Duty Pavements de Inglaterra, estamos también en la normativa también de España. O sea, si ustedes van a estos manuales de diseño, hablan, por ejemplo, de pavimentos con fibras. Entonces ya también es una tecnología que se está manejando a nivel mundial, pero también estamos en la PIANC. Entonces, en el manual de diseño de pavimentos y mantenimiento, diseño y mantenimiento de contenedores, donde existen estas gráficas y entramos por nuestra resistencia y podemos tener una reducción de espesor o también un aumento del desplazamiento de las juntas. O sea, que ya no las hagamos cada 5, sino que las sacamos cada 8, cada 10, cada 12. Y entre menos juntas, hay menos, precisamente nosotros en los pavimentos se nos dañan es por las juntas, pues estamos quitando un punto de falla y estamos aumentando la durabilidad del pavimento. Este es un caso, por ejemplo, de un diseño con la PIANC, donde teníamos un espesor original de 45 centímetros y se redujo a un 25 centímetros y hubo un aumento del espaciamiento de juntas de 5 por 5 a 8,3 por 8,3. Bueno, esto lo voy a decir rápidamente. Ya como les dije, les conté algunas ventajas, digamos, de las fibras. Las fibras cuentan con declaración ambiental de producto. Eso es el primer paso para decir, listo, mire, yo estoy generando tanta huella de carbono o tanto impacto en los 17 numerales que existen para digamos, una declaración y decir, esta es mi afectación en el tema ambiental. Esta evaluación lo hace, es una empresa auditora aparte y pues obviamente se involucra en las bases de datos a nivel mundial esta declaración, pero como les estaba comentando, ya como solución generamos una reducción de materiales o aumentamos durabilidad. Y eso ya se mide es con una herramienta de análisis de ciclo de vida. También podemos ayudarlos a ustedes en ese análisis y si están buscando certificaciones, esto les da puntos para, por ejemplo, conseguir una certificación LEED o una certificación BREEAM. Y acá tenemos ejemplos de comparaciones ambientales donde tenemos una solución de concreto simple o tenemos una solución de concreto en asfalto o también una de adoquines. Pero ya cuando introducimos el tema de fibras, ya tenemos una reducción de huella de carbono más considerable. Y como les comentaba, la podemos utilizar en pavimentos, la podemos utilizar en pisos, podemos hacer losas ya infinitas, ya no, que no tengan ninguna restricción entre largo y ancho. Podemos utilizarlo en prefabricados, en steel decks y podemos hacer soluciones que son conjuntas de 5x5 o podemos hacer soluciones combinadas ya que seamos en pavimentos sin ninguna junta. Esto, por ejemplo, lo está haciendo el puerto de Brisbane en Australia, que ya todo el pavimento no tiene ninguna junta. Bueno, esto ya se los había comentado que por qué es crítico en el tema de pavimentos, porque tenemos las cargas de los contenedores. Estas cargas son bastante altas en un área muy chiquita y en unos espacios bastante reducidos entre un contenedor y otro contenedor. O también tenemos las cargas que son de los reach stackers, que estamos hablando que a veces está un reach stacker, un TFC, está soportando cargas de 80 toneladas por eje en la parte delantera.
y que esto no solamente nos afecta en flexión, sino que también tenemos que tener mucho cuidado en el diseño en la parte de puncionamiento y de que el suelo, de la presión del suelo soporte. Nosotros los podemos ayudar a ustedes, también tenemos herramientas de diseño para hacer todas estas revisiones. Hacemos revisiones, como digo, en flexión, en cortante, en funcionamiento y presión de suelo. Y ya, proyectos a nivel mundial, pues hemos trabajado desde hace más de 40 años, desde el 85, precisamente en proyectos en Europa y acá en Latinoamérica. Entonces tenemos, por ejemplo, el puerto de Paranaguá en Brasil, donde fue diseñado con un espesor de 30 centímetros para 4 niveles de contenedores. Tenemos también, por ejemplo, en España, tenemos varios en España, con espesores también, como les comentaba, de 30 centímetros. Tenemos también en el aeropuerto en Cartagena. En Cartagena tenemos puerto, pero también tenemos sobre todo pisos industriales, ya de sin juntas. Sin juntas es que ya hacemos paños de 23 por 20, digamos, sin ninguna junta interna, y esto facilita en el tema del mantenimiento a que no haya desgaste tanto de los montacargas por el paso de las juntas y también de que la junta no se esté dañando tanto por el paso de los montacargas. También tenemos, por ejemplo, en Grecia, en Santander, ya en ese momento estábamos introduciendo las 4D, entonces ese ya fue con una fibra 4D 80. En Algeciras, Constanza. Entonces, eso es lo que les queríamos contar el día de hoy con respecto ya a refuerzos que podemos encontrar y les podemos ofrecer para el tema de soluciones para la industria portuaria. Y pues estamos aquí atentos para preguntas. Perfecto. Ana, muchas gracias. Excelente presentación. Pues todavía nos queda un tiempito para unas preguntas. Por favor, los que tengan alguna duda, anímense aquí en la caja de preguntas y respuestas. Si no, levántenos las manos y le habilitamos el micrófono. Aprovechando también, Ana, ¿tendrás tus datos o correo para que puedan ir contactar o si quieren esa. la pregunta directa? Si quieres exacto, puedes colocar los tuyos ahí en el chat, porque creo que sí faltó exactamente. Pueden anotar mi email, ana.caceres@becart.com, pero si quieres sí anotarlos porque me faltó esa diapositiva. Vale. Te voy a poner tu correo aquí en el chat. Pongo el mío y tu teléfono. Bueno, hasta ahorita no han llegado preguntas. Vamos a dar un par de minuticos. Listo. Los datos de Ana los pueden encontrar en la caja de preguntas y respuestas. Ya se los dejé correo y teléfono. A ver, no veo todavía manos levantadas, me parece. Eso es bueno, ¿me entendieron? Muy bueno, sí, la verdad estuvo muy, muy claro. Por eso no vemos preguntas. Sin embargo, si surgiera algo posterior a algún proyecto, por favor no duden en mandar un mensajito, un correo o una llamada. Y con todo gusto les apoyamos.
toda la Sí, se me información. olvidó comentar Ujú. exacto que, por ejemplo, acá de los proyectos más representativos a nivel mundial es el puerto de Guaymas. Y ese fue exacto, se hizo refuerzo con fibras. También ha trabajado Dos Bocas y Manzanillo, por ejemplo. Y creo que hay otro allá en Tabasco, ¿no? Sí, estamos en Dos casi la mayoría de Bocas. los puertos. Ah, Dos Ujú, Bocas. ujú. Altamira, si no estoy mal, pero sí es una solución que está en todo el mundo, está más que comprobado que funciona. Bueno, Ujú. Yo ¿no creo que la llegaron? dejamos hasta aquí, Ana. Ujú, Ah, bueno, acaba de llegar una preguntita, todavía nos da tiempo. De ajá, hecho, dos preguntas. ujú. Nos dicen, ¿qué normas de pavimentos con incidencia en Colombia, además de las invías, se puede tener de otros países que sirvan de soporte para implementar en Colombia? Sí, por ejemplo, en Colombia sí se está utilizando la ROM. Gracias. En Colombia no solo ha sido Cartagena, sino, por ejemplo, Puerto Antioquia. Entonces, se ha utilizado la ROM, se ha utilizado la British y ahorita se está empezando a mirar la Piank, pero sí ha sido más la British, sobre todo en el tema de parámetros de diseño, y la ROM, que es la española. Entonces, sí, esas son las que más hemos utilizado en Colombia. Perfecto, Ana. Muchas gracias, Joan, por la pregunta. Damos lectura a la siguiente de Hugo Cornejo. Nos pregunta, ¿experiencia para el control de fisuras en las losas de los muelles? Sí, exacto, porque como viste, la fibra está en todo el espesor, en toda en toda el área. Entonces, lo que hace la fibra es amarrar, y lo primero que hace es control de fisuración. ¿Qué pasa? Exactamente. Llega el concreto, se fisura y empieza a amarrar, pero la fisura nunca llega a la parte superior. Entonces, experiencias, como te digo, pues ya tenemos, yo llevo más de 20 millones de metros cuadrados. En puertos ya llevamos pues también una buena cantidad y todos estos proyectos sí son sin fisuras. A pesar de que es un elemento que dice con fisuración controlada, la fisura nunca llega a verse. Excelente, muchas gracias. Eh, Ujú, Damos lectura a la siguiente pregunta esta es de Alejandro Serrano. ujú. Él dice, ¿qué métodos de diseño usan para definir espesores de los pavimentos de puertos? Utilizamos, o sea, por ejemplo, para parámetros de diseño, digamos, sí existe la RON y la British Port Payment, que nos sirve como guía. Decir, por ejemplo, ¿qué pasa? En contenedores, si tienes 5 niveles de contenedores, más o menos eso es un peso de 2.000 kilonewtons. Esos 2.500 es una carga muy alta para un tema portuario. Y además, en el tema portuario, los contenedores no siempre están ocupados. Entonces, por ejemplo, en la British Port y en la ROM, que es la española, te dice, mira, asume que el 50% de tus contenedores van a estar desocupados. O sea, que tu carga no va a ser de 2.000, sino de 1.000 kilonewtons. Entonces, por ejemplo, esas guías de, por ejemplo, cómo colocar o, por ejemplo, qué carga colocar, por ejemplo, si tienes 5 o 4 o 3 niveles, nos basamos más en ese tipo de normativas, también, por ejemplo, en la normativa PIANC, o, por ejemplo, también cómo colocar una carga como un rich stacker. Ya después, en esa misma normativa, sí en la parte de abajo te dice, oye, mira, para tales características que tú decías, puedes utilizar tal espesor de concreto con concreto simple o con concreto con fibras. Pero también nosotros utilizamos nuestro software donde ya podemos con él meter las cargas exactamente las reales. Me devuelvo aquí un poquito. Y lo que hace es que el programa llega y coge las cargas y digamos que tiene acá una patita de los contenedores o tiene una rueda del rich stack. Revisa cuál es la influencia de esta rueda o de esta pata del contenedor. Patas que uno nunca se da cuenta, pero hay unas patas muy chiquitas. Entonces,
revisa cuánto, en qué área está afectando, en qué profundidad exactamente, y eso genera una línea de fluencia. Pero también revisa a la siguiente pata de contenedor, que es, por ejemplo, el contenedor que está al lado a unos 40 o 60 centímetros. Esa distancia está precisamente, digamos, recomendada en las guías que te acabo de comentar, y se miran cómo estas influencias se van cruzando y con eso se va generando el diseño. Pero sí existen varias metodologías, como te digo, está la British, está la ROM, está la Piank, y también nosotros nos basamos en esas. Además, lo revisamos con nuestro software de diseño. Ujú. Buenísimo. Bueno, creo que estuvo muy claro la respuesta. Ujú. Y damos lectura a la siguiente, desde Ujú. Adriana Rodríguez. Ella nos pregunta, ¿a qué profundidad mínima se recomienda instalar en mezclas asfálticas? Eso depende exactamente porque, pues, tú sabes que ahí va dependiendo de las repeticiones. Entonces, sí se recomienda que haya como un recubrimiento, creo que es como de 2, 3 centímetros, creo que para el Fortifix y también para el Mesh Track. Si quieres, ahí sí me regalas tu email y te hago bien la consulta de cuánto es, pero sí sé que hay un espesor mínimo, ese es recomendado. Normalmente también en las capas asfálticas, por ejemplo, las capas asfálticas normalmente también, por ejemplo, en el caso del Mestrack, fallan por deformación en tensión en la base. O sea, normalmente se colocan en la parte de abajo. Entonces, tenemos nuestra capa asfáltica y se coloca esa malla en esa interfase. Entonces, pero sí se pueden colocar en capas intermedias que va muy atado a las cargas del tránsito que se tiene. Entonces, sí va dependiendo del diseño, pero sí sé que hay digamos, por lo menos se recomienda que haya un espesor mínimo en la parte, como recubrimiento superior en la parte. Entonces, ese sí te lo puedo mandar esa información ya por email. Buenísimo, voy a dejar tus datos para que Ujú, te contacte o bien que nos comparta su correo. ujú. Ahora, la siguiente pregunta, esta es de Joan. Dice, ¿hay una máquina o equipo para evitar que la fibra se salga del concreto durante el vaciado? La fibra, digamos que salga, exacto, porque esto pasa en el tema de pavimentos. Sí hay unos equipos, hay como unas especies, hay como unos aditamentos, por ejemplo, que se llama un escondegravas, que es como una especie de rodillo que uno pasa para esconderlo. Ese es uno. Hay otro también como una especie de mallas que uno va como pasando, digamos, para esconderlo. El otro día también estaba un compañero, estábamos probando como una especie de imán, pasándolo por la superficie de los pisos. O sea, sí existen varias herramientas, pero, por ejemplo, una de las que yo utilizaría sería el tema de la escondegrava, que es que llega y la empuja un poquito más para abajo en el caso de que uno no quiera ver la fibra en la superficie. ¿Cuándo es bueno verla o cuándo no es bueno verla? Particularmente a mí sí me gusta verla, porque en la parte superficial de los pavimentos uno hace una texturización, uno que se llama una microtexturización para el agarre de la llanta con el pavimento y una macrotexturización también para el agarre, pero también para un tema de drenaje. Normalmente esa macrotexturización se hace cuando hay una velocidad mayor a 60 kilómetros por hora para evitar un tema de hidroplanea, o sea, que los camiones se resbalen o se resbalen precisamente cuando van a una alta velocidad y hay una capita de agua. Entonces, cuando tú dejas esa fibra, ese huequito de la fibra, porque la fibra, digamos, llega, se desgasta y se va, estás ayudando a la macrotexturización. Entonces, va muy atado también en el criterio. Entonces, porque si hay gente pues que dice, no, prefiero que no, que la fibra no se vea y que vea mi pavimento sin fibra en la superficie. Buenísimo. Ujú, Pues bueno, hasta ahorita no ha llegado otra pregunta. ujú. De todas Pero si maneras, si quieres, surgiera otra, por ujú. favor, con todo gusto, escríbanos un correo, un mensajito. Con todo gusto les apoyamos. Ya estamos pasados 5 minutos. Les agradecemos este tiempo que se quedaron adicional. Esperamos que haya sido de mucho valor esta presentación, que hayan aprendido bastante. Y bueno, quedamos a sus órdenes. Te agradezco mucho, Ana, por esta presentación tan increíble. Ay, gracias, Y, David. y Gracias bueno, por ayudarme siempre. Listo.
Bueno, muchísimas gracias y pues estamos a la orden para lo que necesiten. Vale. Gracias a Vale. todos. Excelente tarde.